Muy bien, hoy es 5 de noviembre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A. Y bien, jóvenes, bueno, primero que nada, gracias por la solidaridad en la semana pasada que tuve que ausentarme por ahí un poquito. Tenía un familiar enfermo, por ahí algunos pensaron que era yo. No, en realidad no fui yo. Se me enfermó un hermano y pues lo tuvieron que meter a cirugía, así que yo tenía que estar ahí en el hospital, pero bueno, ya todo salió bien, ya estamos de regreso y todo normal. Entonces, retomando por ahí nuestros temas, recuerden que tenemos que hacer evaluación. No sé si ya se pusieron de acuerdo en qué día quieren la evaluación. Yo sé que es algo triste, de lo que no quieren hablar, pero pues desgraciadamente tenemos que hacerlo. Y ya tengo que evaluar esta semana porque ya hay que subir calificaciones, si no nos van a llamar la atención. Profe, pues pensamos que iba Sí, a ser hoy. no, no, de hecho, por ahí, incluso también el otro grupo, yo les mandé por ahí un WhatsApp de que me confirmaran si estaban de acuerdo que fuera hoy, pero no me contestó. De ustedes nadie me contestó. Del otro grupo sí me contestaron nada más como tres o cuatro. Y de esos tres o cuatro, dos me dijeron que sí y el otro que no. Entonces dije, no, pues mejor me espero. Más vale estar bien de acuerdo para evitar problemas. Entonces, bueno, puede ser que ahí haya sido falta de comunicación. Entonces, pues no sé, ustedes díganme de una vez para agendarlo, antes de otra cosa, porque luego se pasa más el tiempo y no, ya no debe de pasarse tanto. No sé si les parezca bien. Pues ya hoy ya es jueves. eh, ya tiene que ser a fuerza la próxima semana, pero no debe de pasar de ahí. Entonces no sé si lo quieran martes o jueves. Ustedes El digan. martes está bien. Martes de una vez. Perfecto. Sí, ¿Están todos de acuerdo que sea el martes? sí, profe. Sí, Ok. Sí, profe, está bien. Sí. Entonces déjenme lo agendo. Manufactura a martes. Igual les doy, pues el examen va a seguir siendo similar, prácticamente pura teoría, no, no les puedo evaluar nada práctico, volvemos a lo mismo, así que pues serían otra vez 10 preguntitas referente a todos los temas que hemos visto. No sé si les quedó bien, les pareció bien la hora y media, le reducimos o le aumentamos, no sé, ustedes díganme. La vez pasada sí fue Digo hora y que sí media, está ¿no? bien. Sí. Sí, está bien. Ok, entonces lo vamos a dejar igual de 8 a 9 y media. Sale. Entonces, para que lo agenden el próximo martes, uh, 8 a 9 y media, examen. 10 preguntas, va a estar muy sencillo. No creo que haya ningún problema. Van a ser nada más los dos temas anteriores, hasta remoción de material. No se crean. Remoción de material y sí, nada más esta remoción de material porque el otro tema que sigue y esto último que estamos viendo ya es para la última evaluación. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con los temas. La última vez vimos lo de soldadura. Estábamos viendo soldadura de arco, la soldadura eléctrica. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la soldadura, lo que vimos la clase pasada. Por ahí también les mandé algún material adicional para que hicieran el resumen y para complementar precisamente lo que es la soldadura eléctrica. Eh, no sé si tengan alguna duda al respecto. ¿Nadie? Ok. Bueno, vamos a continuar hoy también con la soldadura.
pero esta también es soldadura eléctrica, pero es de otro tipo. Normalmente la soldadura eléctrica que estuvimos trabajando, si ustedes observan el material de aporte, en este caso la varilla con la que estamos soldando, tiene un recubrimiento que se le llama fundente. Ese material ayuda a que cuando se produce el arco, se genera la alta temperatura debido al paso de una alta corriente a través de los elementos y del electrodo. Ese material que recubre ayuda a que cuando se genera la chispa eléctrica, ese material se gasifica y el gas provocado ayuda precisamente a que los materiales fundidos se mezclen de mejor forma. Bueno, hay otra soldadura que se le conoce como soldadura TIG, eh, que quiere decir Tungsten Inert Gas, que es un gas inerte por medio de tungsteno. Tiene más o menos una función similar. El gas ayuda a que el material fundido se mezcle de manera más adecuada con el material que se está uniendo y que se logre precisamente la unión por soldadura, por unión de metales. Aquí nada más la cuestión es que el fundente, el material que ayuda a esa unión, no es sólido, no está recubriendo el material de aporte, que en este caso sería la varilla para soldar. El gas se aplica aparte y es por medio de chorro a presión. Entonces las máquinas para soldar de ese tipo pues son un poquito diferentes, tienen características diferentes e incluso se escucha diferente a la hora de soldar, a la hora de generar el arco, el sonido es muy diferente. De hecho, alguien que se dedica a esto, y aún aunque no se dedique, simplemente cuando lo conocen y están escuchando que alguien solda, pueden identificar fácilmente, está soldando por medio de arco normal, arco eléctrico o está soldando por medio de gas. El sonido de la soldadura es muy diferente. Las características pues sí cambian también un poquito. De hecho, la soldadura es un poco más uniforme, tiene mejor presentación la soldadura por medio de gas, en este caso es la soldadura TIG, y da un mejor acabado. En cuanto a la fuerza de unión, la forma en que los materiales se funden y se unen, tiene prácticamente la misma resistencia. Se unen exactamente igual, genera la misma fuerza de unión, pero el acabado sí es muy diferente. De hecho, no sé si se fijaron en la soldadura de arco, se generan por ahí unas bolas de soldadura muy prominentes, se ve muy pronunciada la unión de la soldadura. En la soldadura TIG no, queda mucho más plano, mucho mejor terminado. No hay generación de escoria, esa es una parte muy importante. En el otro, no sé si recuerdan que el señor le pegaba con una especie de punzón y soltaba una cascarilla que se genera en la parte superior de la soldadura. Eso es debido precisamente al tipo de material fundente con el cual está recubierto la varilla para soldar o que se le conoce también como material de aporte. En la soldadura TIG, como no existe ese material, solamente es el material que se va a unir. La soldadura es mucho más lineal, tiene mejor acabado, les digo, y no hay cascarilla, no hay material sobrante, no hay escoria. Entonces, pues eso le da mejores terminados a la aplicación. Aquí el único detalle es que es un tipo de soldadura un poco más costosa, más latosa, porque como tenemos que utilizar un gas a presión, hay que tener un tanque de gas de tungsteno a un lado. Y pues eso es aparte de que vuelve más robusta la máquina, más latosa de transportar y de manejar por el hecho de tener un tanque de gas a un lado,
lo vuelve también un poquito más caro porque hay que estar comprando, además del material con el que vamos a soldar, lo que sería la varilla equivalente, también tenemos que comprar el gas. Entonces, pues sí, es un poquito más caro. Por eso en muchos lados no se usa mucho. Se prefiere la soldadura de arco normal, que es mucho más económica y más fácil de trabajar. El otro, pues sí, solamente donde vamos a hacer ya soldaduras profesionales que requerimos un acabado con mejor presentación, ahí es donde se ocupa. Pero como les repito, la forma de unir, la fuerza de unión es prácticamente la misma y no hay mucha diferencia. Ahorita vamos a ver un video donde se observa también por qué elegir una y por qué elegir otra. Les voy a compartir el escritorio para ver ese detalle del día de hoy. Bien. Aquí está. Entonces, bueno, continuando con el tema de la soldadura, les comentaba que obviamente requerimos algunos puntos de seguridad. Seguimos hablando de soldadura de arco, soldadura eléctrica al fin y al cabo, aunque trabajemos con la soldadura de arco convencional o bien la TIG, de todos modos los riesgos de trabajo y la seguridad que debemos tener es más o menos la misma. Por ahí uno de los puntos importantes que debemos ver es la seguridad personal. Para eso, pues un equipo perfectamente adecuado es tener una máscara de soldar que va a proteger los ojos de la radiación y eh, la fuerza que se está generando a la hora de soldar. Hay una gran cantidad de energía liberada y sobre todo una gran cantidad de luz que puede lastimar a los ojos. De hecho, eh, como les comentaba la vez pasada, puede llegar a quemar la retina. Entonces hay que protegerlo con unos lentes. Obviamente saltan algunas partes de material fundido, en este caso es metal, así que se requiere utilizar guantes de carnaza, en este caso cuero, porque sería lo que soporta. Si utilizamos otro tipo de guante que sea plástico o de tela, pues se va a quemar muy fácilmente. La carnaza o cuero soporta muy bien eso, también se quema, pero soporta mucho más. Luego un peto, que se le conoce, que es como un delantal, eh, cubre el cuerpo para evitar también ese tipo de quemaduras. Polainas, que va a proteger las partes inferiores y algunas partes de la cabeza. Zapatos, normalmente se requieren zapatos que tengan casquillo, zapatos de tipo industrial y en muchas de las ocasiones gorros. Bueno, este sería un equipo completo y profesional de protección para un soldador. Obviamente no todo mundo lo utiliza, se vuelve un tanto incómodo, sobre todo los guantes. Si ustedes observan, los guantes son muy gruesos, evitan un poco la movilidad, la maniobrabilidad de los componentes. Entonces hay mucha gente que evita lo más posible todo ese tipo de protección, aunque es lo ideal, y si ustedes trabajan bajo una norma estricta, sí tienen que tener todo eso, pero la realidad es que no siempre sucede así. O sea, la mayoría de las personas que se dedican a soldar simplemente se ponen la careta, que es la parte esta superior, o unos lentes, cualquiera de los dos, careta o lentes. De ahí en más no utilizan ni el peto, ni los guantes, ni botas o zapatos especiales, nada. Entonces, eh, simplemente con proteger la vista, y eso sí, porque la verdad sí cala. No sé si alguna vez han estado cerca de donde se está soldando.
Aún aunque estemos a 1 o 2 metros de distancia, se siente la fuerza del calor que está generando la soldadura. Entonces sí es, ahí es de cuidado, es lo que cuidan nada más, la mayoría de la gente. Bien, aquí viene qué es lo que pasa con la retina si no la protegiéramos por medio de un vidrio. Llega demasiada luz y podemos correr el riesgo de quemar la retina. Observen como aquí dice que se alcanzan a la hora de fundir, se alcanzan temperaturas hasta de 4000 grados centígrados. Eh, Obviamente esto genera radiaciones muy fuertes y sobre todo rayos ultravioleta, que es lo que quema la retina. Entonces, una persona que solde sin la protección adecuada, les digo, en cuestión de 1 o 2 meses puede quedar ciego fácilmente. Entonces hay que tener esa protección, eso es de ley. Aquí está la máquina de soldar que normalmente se utiliza junto con la careta, y este es un cepillo para quitar la escoria, que a veces se usa, a veces no. Y algunos tipos de componentes que se utilizan en las máquinas de soldar. Por ejemplo, hay máquinas que utilizan 220 volts, 380, pero en la mayoría de los casos son de 110 o 220. Ahorita en la actualidad venden máquinas muy chiquitas que se les llama inversores. Como no traen transformador, esto permite que el tamaño de la máquina sea muy pequeño, muy cómodo, y entonces pues la podemos conectar a cualquier toma de corriente de 110 volts que hay en la casa y trabaja perfectamente. El principio de operación habíamos dicho que es simplemente hacer pasar corriente de un negativo, en este caso que está aquí, de un negativo a un positivo. Hay que cerrar el circuito, por eso es que a esto que se le conoce como tierra o masa debe de estar conectado en algún punto del material que voy a soldar. Y el positivo, a través del positivo se hace la unión para cerrar el circuito, y ahí es donde se genera el arco, como se está viendo aquí. Bien, el amperaje del que nos comentaban en la clase anterior, en el video que vimos, es la potencia del arco, es la fuerza de la máquina. Entre más amperaje tenga la máquina, es mucho más fácil fundir materiales más gruesos, varillas más gruesas, y por lo tanto tener uniones mucho más grandes. Amperajes pequeños, pues tendré que utilizar varillas muy delgadas, y para soldaduras en corto, muy pequeñas. Porque si utilizo una máquina de pequeño amperaje para soldar grandes cantidades o grandes áreas, la máquina se me sobrecalienta y entonces corro el riesgo de dañarla. Prácticamente lo que estamos haciendo en una máquina de soldar es un cortocircuito. Al hacer ese cortocircuito se generan precisamente los arcos eléctricos. Entonces la máquina, si bien está diseñada para trabajar con esos cortocircuitos, también si el amperaje excede de lo que para lo cual la máquina fue diseñada, pues la podemos dañar permanentemente. Entonces hay que tener cuidado en eso. Normalmente los rangos de trabajo para una soldadura normal van entre 50 y 80 amperes. Son las máquinas de término medio, con las cuales se puede trabajar bien en casi cualquier soldadura. Ya una máquina más grande de uso rudo, por así decirlo, ya debe de tener arriba de 100 amperes, 100, 120 amperes, que sería lo normal para una máquina grande. Obviamente los componentes internos van a cambiar, van a tener ciertas características que hace que la máquina sea un poco más robusta de diferentes condiciones, y eso alterará también el precio. Sí, una máquina de corriente pequeñita cuesta más económico, es más barata,
pero corre el riesgo de dañarse más fácil si no la manejamos adecuadamente. Una máquina grande, de alto amperaje, de trabajo pesado, pues es más costosa, pero prácticamente esa soporta cualquier soldadura y es muy difícil dañar. Bien, como muestra aquí, de cualquier manera es preferible evitar los cortocircuitos, que se quede la máquina en cortocircuito por mucho tiempo, porque eso la daña, sea del tipo de máquina que sea, se daña. Entonces hay que evitar los cortocircuitos. Y bueno, de ahí vienen algunas características de condición de riesgo que hay que cuidar. Una de ellas es nunca soldar junto a donde hay materiales comburentes, en este caso explosivos, porque bueno, estamos generando chispas que pueden provocar un accidente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Igual también no estar cerca de materiales flamables. Otro es tener buena ventilación. Al estar soldando se generan gases. Esos gases pueden ser, pues si no tóxicos, si llegan a ser molestos, si llegan a irritar la vista también. Entonces es conveniente tener una buena ventilación. Que no exista mucha humedad, porque la humedad puede provocar también accidentes de electrocución. En lugar de que la corriente pase a través del material que estamos soldando, puede pasar a través de nosotros, como se ve aquí en la figura, y provocarnos una electrocución. Entonces también hay que tener cuidado ahí en eso, y no trabajar en ambientes húmedos. Y cuando por necesidad, vamos a soldar algún tanque que contenga sobre todo combustibles, pues lo ideal es vaciarlo, no trabajar con el combustible, porque puede incendiarse. Si fuera agua, pues nada más evitar que el agua entre en contacto con la superficie donde estamos soldando. Como aquí se ve, se da una pequeña inclinación, de manera que el agua ya no queda haciendo contacto sobre el punto que estamos soldando. Y luego ya vienen algunos métodos que se utilizan para la soldadura, que en este caso hay 4 tipos fundamentales, que es cuando vamos a las uniones, dependiendo del ángulo que tengan, hay que trabajarlas de manera diferente, sobre todo cuando esas uniones las tenemos en una parte superior y por medio de gravedad puede escurrir la soldadura. Ahí es un poco o mucho difícil trabajar la soldadura, lo que se le conoce como una soldadura sobre cabeza, porque nosotros quedaríamos en la parte baja y entonces la soldadura se escurriría, lograríamos una unión muy pobre, aparte del riesgo de que nos esté cayendo encima el material fundido. Lo ideal es siempre buscar la manera de trabajar en un plano, o sea, que el material quede abajo de donde yo estoy soldando, o mínimo un tanto horizontal. Pero ya vertical y sobre cabeza, ya es difícil. Se requiere mucha práctica para lograr soldar esto. Bien, ahí están los tipos de uniones, otra vez igual, se ve lo mismo. Y incluso cuando se hacen no sobre un material plano, sino sobre un tubo. Bien, los otros tipos de uniones cuando unimos a tope, que es juntar un material con otro directamente. Cuando se va a hacer por medio de esquinas, yo voy a hacer una unión de un ángulo a 90 grados. Un traslape, que es un material sobre el otro material. Bordes, que sería muy parecido a un traslape, nada más porque el material tiene una curvatura, pero sigue siendo un traslape. Y la unión T, que finalmente sigue siendo la unión como si fuera una esquina, solo que queda un poco más fuerte porque nosotros podemos poner soldadura en ambos lados. Entonces eso ayuda mucho a que la unión sea un poco más fuerte. Aquí está donde vamos a aplicar el material de aporte según el tipo de soldadura que estemos aplicando.
Normalmente el más común es hacer un relleno, aunque lo ideal y que le da más fuerza cuando vamos a hacer unión de materiales es que hagamos un bisel. Si hacemos un recorte aquí en forma de V, cuando aplicamos la soldadura va a aplicar un relleno de este bisel, y entonces la soldadura queda un poco más fuerte. Por ahí el tapón es algo similar, nada más que es nada más en un punto, no es toda una línea recta. Pero al final de cuentas estamos aplicando material de aporte fundido para que se unan dos partes de material. Y nuevamente aquí están los cortes que podemos hacer el material cuando vamos a hacer una unión. La escuadra, si se fijan, los materiales son planos. El bisel, existe el tipo J, que le vamos a dar un corte un tanto con ángulo, una curvatura. El bisel es un ángulo recto. Bisel X, los dos tienen ángulos. Bisel V también. Doble bisel, vamos a hacer un aporte de ambos lados. Y la unión o el bisel es con unión redondeada en ambas partes que vamos a unir. Bien, por ahí ya después de esto empezamos a ver los tipos de electrodos, para lo cual sí me interesa que vean la diferencia que hay entre una soldadura MIG. Les voy a poner ahorita un video en donde vamos a ver qué es esto de la soldadura MIG, para que les quede un poquito más claro. Vamos a ponerle atención al video y ahorita después de esto lo comentamos. Aquí está, aquí es la soldadura TIG. ¿Qué es la soldadura TIG? Hola, soy Alejandro y sed bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender. El proceso TIG es un proceso de soldadura por fusión. En el proceso TIG se funden los materiales que vamos a soldar, resultando una soldadura limpia y sin proyecciones ni escoria. Es uno de los procesos de soldadura manual por arco eléctrico más empleados en la industria, junto con la soldadura por electrodo y junto con la soldadura MIG-MAG o soldadura semiautomática. Vamos con la denominación, o lo que es lo mismo, ¿cómo se llama este proceso? La palabra TIG son las iniciales de las palabras inglesas Tungsten Inert Gas, lo que vendría a ser, en castellano, soldadura con tungsteno y gas inerte. En la documentación técnica, nosotros normalmente no vamos a encontrar la denominación TIG. Lo que vamos a encontrar va a ser la denominación según las normas que rijan las certificaciones, homologaciones u otra documentación técnica que se esté utilizando. Por ejemplo, bajo la norma ANSI AWS, la normativa americana, sería el proceso GTAW, que significa Gas Tungsten Arc Welding. Y si lo encontrásemos bajo la normativa UNE-EN ISO, lo encontraríamos con los números 141, o el número 141, mejor dicho. El equipo de soldadura del proceso TIG consta de los siguientes elementos. El elemento más característico de este proceso es la antorcha de TIG o pinza de TIG. Es el elemento más característico y por el que más se conoce este proceso de soldadura. La antorcha o pinza de TIG consta de diversos elementos que más adelante os explicaré. Además, tenemos el borne macho, que es con el que conectamos la pinza o antorcha de TIG en el equipo de soldadura o en la fuente de energía. Además, tenemos la conexión del gas, que es la que va a conducir el gas desde el manorreductor, la botella o el depósito donde tengamos la conexión de gas hasta la pinza o antorcha. Además de estos dos elementos, la pinza o antorcha habitualmente contiene una manguera que sirve de protección, o una camisa o funda que sirve de protección
para los conductos tanto de la energía eléctrica así como del gas. También nos podemos encontrar con otro tipo de antorchas que tienen un gatillo para el encendido y que además necesitan una conexión diferente. Un ejemplo que os he puesto es el que estáis viendo en la imagen. La otra parte sería la masa. El cable y el borre tendrían las mismas características. También tendríamos las conexiones dentro de la máquina donde van a ir los bornes. La fuente de energía, también llamada máquina de soldar, comúnmente contiene la toma de corriente a la red, existiendo diferentes tipos. También dispone del transformador, cuya misión es transformar el voltaje que es suministrado por la red de un voltaje elevado a un voltaje bajo y cambiar la intensidad de una intensidad baja a una intensidad más elevada y apropiada para realizar las uniones soldadas. Las fuentes de energía también disponen de un rectificador, cuya misión es transformar la corriente que es suministrada por la red de corriente alterna a corriente continua. Disponen también de un regulador de intensidad o de amperaje. Y por supuesto las conexiones donde van los bornes tanto de la masa como de la antorcha o pinza. No todos los equipos de soldadura TIG contienen los mismos dispositivos y los mismos sistemas de regulación de diferentes aspectos. En este vídeo no os los puedo explicar todos. En el proceso de soldadura TIG colocaremos la antorcha o la pinza de TIG en el polo negativo. Por lo tanto, tendremos polaridad directa, corriente continua, electrodo al negativo, aunque en ocasiones utilizaremos corriente alterna. Por lo tanto, no habrá polaridad. Dentro de la pinza tendríamos lo que es el tusteno, la tobera, el difusor, el portatustenos, la junta, la antorcha o pinza, el tapón posterior y la válvula de gas. Esto se corresponde a una antorcha de TIG rascado, que son las más empleadas en el montaje porque son bastante rápidas. Como veis, el orden de fijación en lo que sería la base de la pinza, donde tenemos el mango, sería el orden que estáis viendo. Aquí tendríamos el botón de gas o la válvula de gas. Tendríamos la junta blanca, que iría a la parte delantera. Luego tendríamos el portatustenos, que va a quedar atrapado por el difusor de gas, que su misión es, además de hacer de tope, difundir el gas a través de esos agujeros que tiene, y además, como tiene una rosca que podéis ver en él, ahí va roscado lo que es la tobera o cerámica. Dentro de todo ello iría el tusteno, que al introducir el tapón posterior apretaría el portatustenos, que a su vez chocaría con el difusor y apretaría el tusteno, de tal forma que quedaría ya sujeto el tusteno. Aquí podéis ver estas piezas, dijéramos, en el interior, cómo quedarían unidas todas ellas. Cuando ponemos el tapón posterior y apretamos, lo que estamos haciendo es empujar el portatustenos contra el difusor, lo que hace que el portatustenos se cierre en la parte delantera y así fije el tusteno. Podemos clasificar la soldadura TIG en función del cebado del arco. En el proceso del TIG rascado, como su propio nombre indica, lo que hacemos es un arranque similar al que realizamos con el electrodo revestido. Es decir, rascamos el tusteno con el metal base. Cuando tenemos una antorcha de TIG que dispone de un botón de encendido, eso es que estamos utilizando TIG pulsado y tenemos una corriente de alta frecuencia que es capaz de establecer el arco sin tener que realizar el rascado sobre el metal. A continuación vamos a ver el fundamento del proceso. El fundamento del proceso TIG consiste en generar el calor necesario para fundir tanto el metal base, así como si se utiliza el metal de aportación, con el arco que se genera entre el electrodo no consumible, es decir, el tusteno, y el metal base. Todo esto sucede cuando está siendo protegido
por una atmósfera de gas inerte. Suele ser o bien el argón o bien el helio. En el proceso TIG, como estáis viendo, realizamos un movimiento de avance con la pistola inclinada hacia el sentido de avance. Es decir, la pistola apunta hacia la zona que voy a soldar, no apunta hacia el cordón que he depositado, como sí nos sucede en la soldadura con electrodo revestido, que inclinamos el electrodo hacia el sentido de avance. Aquí hacemos lo contrario. Si ponemos la pistola derecha, o dijéramos bien perfectamente inclinada hacia la chapa, la vamos a inclinar en el sentido hacia donde vamos a avanzar. Esto es así para que el gas que sale de la tobera o de la boquilla proteja perfectamente el baño de fusión. Cuando realizamos una soldadura TIG en posición horizontal, debemos llevar un ángulo de trabajo de 90 grados con respecto a las chapas que vamos a unir y un ángulo de avance de unos 105 grados. Cuando realizamos el cebado, podemos realizar una soldadura sin material de aportación. Como veis, en esta simulación estamos fundiendo ambas chapas sin necesitar aportar material. Estamos consiguiendo una soldadura simplemente fundiendo el metal base. Pero también esta soldadura nos permite realizar una soldadura con material de aportación. En este caso debemos llevar la varilla, que es el metal de aportación, con una inclinación de unos 5 grados. Ambos tipos de soldadura, tanto con aportación así como sin aportación, son aceptables. Dependerá de cada trabajo cuál realizaremos. Eso sí, cuando realizamos una soldadura con aportación, lógicamente la pequeña separación, mucho más pequeña que en esta imagen que estáis viendo, quedará más abultada. Mientras que sin aportación, lógicamente, para rellenar ese hueco, es posible que nos queden unos pequeños vanos. En conclusión, será una soldadura menos resistente. Bien, esto fue en cuanto a la soldadura TIG con respecto a la soldadura de arco convencional. No sé si tengan alguna duda, muchachos, pregunta qué hacer. No, profe, muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien, eso fue entonces lo que respecta a la soldadura TIG, que es el segundo tipo de soldadura y el más empleado. Si observan la parte que se está uniendo, la parte que se solda, no genera nada de cascarilla, nada de escoria. Por ahí en otro video tengo cómo se escucha precisamente cuando se solda con arco y con electrodo. Voy a ponerlo en el segundo video. A lo mejor le adelanto algunas cosas que no son fundamentales, sobre todo porque se nos está acabando el tiempo, y más bien lo que me interesa es que vean precisamente cuando se solda con una y cuando se solda con la otra, las diferencias que tiene y por qué utilizar una o por qué utilizar otra. Entonces voy a poner un segundo video en donde se ve la diferencia de estas dos. Y les digo, voy a adelantar algunas pequeñas partes que no son relevantes. Entonces vamos a verlo. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Metal Mundo. Bueno, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es, durante todos los años que tenemos el canal, todos los vídeos que hemos hecho, hay una duda que siempre se ha repetido en la caja de comentarios, yo creo que en cientos de veces, y hoy la vamos a resolver. La pregunta es, José, me estoy iniciando en el mundo de la soldadura, voy a empezar con el mundo de la soldadura. ¿Qué me recomiendas? ¿Aparato de soldadura con electrodo o aparato de soldadura MIG? Realmente, y lo justo, es que vosotros mismos decidáis qué tipo de aparato es el que necesitáis y se adapta a vuestras necesidades. Entonces, en el paso número 1 vamos a ver los pros y los contras de cada aparato.
En primer lugar, tendríamos su tamaño. Sí que es cierto que estos aparatos son a nivel profesional, aparte de que tienen años, son a nivel profesional. Entonces, hay soldaduras MIG mucho más pequeñas y hay aparatos de soldadura de electrodo mucho más pequeños, un poquito más pequeños. Pero en la gran mayoría de los casos, siempre la MIG será mucho más aparatosa y más grande que el aparato de soldadura por electrodo. En el caso del electrodo, simple y únicamente necesitaríamos los consumibles del electrodo y con el aparato simple y únicamente ya arrancaríamos la soldadura. Según el distinto tipo de grosor del material, vamos a grosores distintos de electrodo o según los materiales que vayamos a utilizar, vamos cambiando el electrodo. Hay una gama infinita. Pero simplemente es ir cambiando los electrodos, que es lo que vamos consumiendo durante el trabajo. En el caso de la MIG ya sería más complejo. En vez del electrodo utilizaríamos el hilo, una bobina de hilo, que de igual manera tendríamos distintos tipos de grosores de hilo para densidad de material y distintos tipos de materiales consumibles de aluminio, acero inoxidable, hierro, según lo que vayamos a tratar, el trabajo que vayamos a hacer, iríamos cambiando la bobina de hilo por el material que necesitamos. Luego tendríamos la botella de gas. Normalmente utilizamos, por ejemplo, en acero inoxidable, etcétera, utilizamos argón puro, que le llamamos, y luego para soldar, por ejemplo, en hierro, necesitaríamos argón, pero mezclado con dióxido de carbono, con CO2, que le llamamos mezcla. Pero bueno, necesitamos gas. Luego necesitamos ponerle lo que vulgarmente le decimos un manómetro, que se constituye de un manómetro y un caudalímetro. El manómetro es lo que hacemos, la presión del gas, digamos, la presión del gas para cubrir la atmósfera y que no penetre el oxígeno en la soldadura, y el caudalímetro, que nos mediría el caudal de la botella, lo que nos queda, lo que vamos consumiendo de la botella. Entonces es un poco más complejo la soldadura MIG con respecto a la soldadura por electrodo. Bueno, en el tema de la botella de gas necesitaríamos hacer un contrato de gas anual. Simple y únicamente nos van cambiando las botellas y nos van recargando, van haciendo la carga de la botella. Si se puede hacer sin contrato, yo lo desconozco, ya os digo, yo desde siempre he hecho un contrato de gas. Luego, el formato de la botella, este sería el más grande, que le llamamos la botella grande. Luego tenemos una mediana y luego tenemos una mucho más pequeña. Entonces no hace falta irnos a un formato de gas tan grande. Esto sería más a nivel profesional, se puede conseguir botellas mucho más pequeñitas. Una pregunta también que se suele tener es que soldadura sería más fuerte. Mirad, si fueseis profesionales, esto es como todo, si fueseis profesionales, hicieseis trabajos excesivamente profesionales, incluso un técnico tuviese que radiografiar las soldaduras, etcétera, valoraríamos qué trabajo y qué material estamos utilizando y qué soldadura sería preferible. Pero para iniciarse en el mundo del bricolaje os puedo asegurar que las soldaduras MIG y las soldaduras de electrodo son soldaduras muy fuertes y muy resistentes y muy penetrantes. Mirad, otro tema también sería que soldadura sería más fácil de aprender o nos costaría más aprender. Mira, con el tema, salvo casos excepcionales, que hay gente que se le dé mejor un tipo de aparato u otro tipo de aparato, salvo casos excepcionales, como norma general, la soldadura MIG es muchísimo más fácil de aprender que el electrodo. Y el electrodo, sobre todo en materiales delgados, en materiales más finos, nos costaría más aprender a soldar con electrodo. Pero si os tengo que dar una recomendación, José, danos una recomendación. Esto es una cosa muy particular mía. Yo prefiero que os enseñéis a soldar con el electrodo, que es lo más difícil, y luego con la MIG os va a ser mucho más fácil. ¿Que queréis ir directamente a la soldadura MIG, que os es más sencilla y no os agobiáis y iniciáis de mejor forma? Perfecto. Pero eso sería un consejo que yo os doy. Siempre la soldadura MIG sería muchísimo más fácil de aprender, de arrancar, de iniciarse, que la soldadura con el electrodo, que es un poquito más difícil. Pero con unas buenas bases, unas buenas técnicas y práctica y dedicación, se puede conseguir con cualquier tipo de aparato. Eso no sería un problema. Porque como norma general también muchas veces, si os dais cuenta, a nivel bricolaje menos, pero a nivel profesional veis que en los talleres se suelda con soldadura, hacen así en los talleres o en la soldadura muy ágil. Entonces en los talleres, para soldar la punta, no saldría el gas. Entonces eso crea una bolsa, para que os hagáis una idea.
Bien, aquí está ya explicando lo que acabamos de ver de la soldadura TIG. Eso me lo voy a brincar y me voy a ir a donde solda, precisamente para que vean cómo se escucha a la hora de soldar. El sonido de una soldadura de arco y de una TIG es totalmente diferente. Nos damos cuenta cuando es arco y cuando es MIG, y los terminados que quedan en una y otra. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Chéquenselo. Bien. Vamos a ver otro tema, que es el tema de las proyecciones. Vamos a soldar con la MIG. Y ahora vamos a soldar con el electrodo, ¿vale? Daros cuenta que prácticamente las dos echan las mismas proyecciones. Me decantaría un poquito más, y más si vamos cortos de hilo, es decir, no está bien graduado, que la MIG echa alguna proyección más que el electrodo. Pero las dos soldaduras tiran proyecciones y crean proyecciones, y tenemos que proteger nuestro entorno de trabajo. Las dos soldaduras crean proyecciones. Al contrario, las TIG, por ejemplo. Por último, nos iríamos al tema de los precios. Sí que es verdad que hoy en día se ha equiparado mucho el precio, se ha igualado mucho el precio de las soldaduras MIG y la del electrodo según qué aparato. Hay desde muy baratos hasta muy caros a nivel profesional o a nivel muy bricolaje, pero se han equiparado bastante. Pero como norma general sigue siendo un poquito más caro el tema de la soldadura con MIG. Aparte de botella, contrato, manómetro, etcétera, caudalímetro y todo lo que comentaba. Todos los accesorios. Pero como norma general el aparato suele ser un poquito más caro. ¿Qué aparato me compro? ¿Con cuál aparato inicio? Aquí es donde os quería decir que os iniciéis con el aparato que se ajuste a vuestras necesidades, el aparato que vosotros creáis conveniente. ¿Qué lo vas a utilizar? ¿Vas a soldar siempre con el aparato? ¿Vas a soldar todos los días? ¿Vas a soldar a nivel bricolaje simplemente? ¿Vas a hacer un proyecto una vez al mes, etcétera? Tú tienes que valorar si gastarte más dinero, gastarte menos dinero, un aparato más económico o más profesional, y irnos a la MIG o al electrodo. Eso lo tenéis que valorar siempre vosotros. Y bueno, entonces nada más ahí lo que quería que vieran, el sonido del arco sí se escucha totalmente diferente. Cuando soldan con MIG se escucha una especie de punteo intermitente, se escucha como que hay un brinco ahí, algo como un arrastre más pesado, y el arco es mucho más continuo, se escucha una soldadura más fluida. El terminado, pues no se alcanzó a ver aquí, es mucho mejor el terminado de la TIG que el de la de arco convencional. Se ve muy diferente. Es más limpio el de la soldadura TIG, no genera escoria, el otro sí. Pero como bien dijo el señor bueno, pues la unión es fuerte en ambos. ¿De qué va a depender si yo utilizo una u otra? Pues básicamente costos, qué tanto quiero batallar. Como bien decía él, la soldadura MIG es más, da un acabado más profesional, pero bueno, tiene la contraparte de que es un poco más costosa, además de que es más difícil porque hay que estar utilizando el gas, como les decía, hay que estar comprando gas, etcétera. Entonces, mucha gente prefiere mejor el arco normal. Simplemente nada más consumimos y compramos las varillas. Las varillas no son caras. De hecho, las varillas se venden por kilo en cualquier ferretería. Ustedes compran un kilo de soldadura, así se pide. Nada más hay que especificar el grosor y se los venden económico. Ahorita un kilo de soldadura de andar por ahí de los 150, 160 pesos. Un kilo trae, dependiendo del grosor de la varilla, pero trae en promedio entre 20 y 30 varillas por kilo, dependiendo del grosor de dichas varillas. Y les digo, no es muy costoso. Soldar una pieza, no sé, aventarnos un cordón de unos
30, 40 centímetros nos llevará un cuarto de varilla. Entonces ya de ahí pues nosotros empezamos a hacer cálculos de cuántas varillas ocuparemos, cuántos kilos, para soldar determinados materiales. Mientras, si se fijan, no es lo mismo comprar nada más la varilla, es mucho más sencillo a la hora de soldar, solamente voy a una ferretería y compro 1 kilo de soldadura, mientras que para la MIG pues no es nada más comprar la soldadura, primero no me la van a vender por kilo, hay que comprar el rollo. Es un material muy diferente, por tanto es mucho más costoso. Un rollo de esa soldadura anda por ahí de los 300, 400 pesos. Y adicionalmente necesitamos el gas. El gas es algo carito, es helio, no es como comprar aire. De hecho, si ustedes observan, quien ha consumido por alguna ocasión a veces oxígeno, sobre todo cuando tenemos a alguien enfermo, el tanque de oxígeno es muy caro, anda por ahí de los 1,000 pesos, 1,500. Un tanque de helio, precisamente para soldar, o de la mezcla de que él hablaba, con hidróxido de carbono, ya llega a costar un poquito más. Hay tanques que andan por ahí de los 2,000, 2,500 pesos. Entonces, pues sí, ya se vuelve más complicado trabajar con este tipo de soldadura. Y la diferencia que vamos a ver prácticamente para aplicaciones prácticas nada más es el acabado. Entonces, pues se prefiere mejor utilizar el arco convencional. Pero bueno, ahí están las diferencias entre una y otra, muchachos. Entonces, si no hay más dudas, se nos acabó el tiempo. En un rato más les subo el material correspondiente a este tipo de soldadura para que me hagan el resumen de este fin de semana. Y la próxima semana, igual que siempre, me voy a conectar nada más un ratito a observar cómo van en el examen. Si tuvieran alguna duda, pues ahí estoy conectado para que me pregunten. Pero no voy a hablar, no voy a intervenir, están en examen, solamente que tengan algún problema. Y entonces en clase otra vez nos estaríamos viendo nuevamente hasta el próximo jueves. Que tengan bonito fin de semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, que aunque no me voy a conectar el martes para platicar, bien si voy a estar conectado un ratito para cualquier duda. ¿Sale? Cuídense, Sale, nos vemos la próxima semana. hasta luego. Hasta luego.